Buenos días con todos. Vamos a empezar esta pequeña conversación sobre la historia de los dentistas, de médicos y cirujanos a lo largo de la historia. Como recordaremos desde nuestras aulas secundaria, estudiamos la historia de una manera lineal, ¿no? Es decir, empezamos con la edad antigua, la edad media, moderna, eso se cumple hasta la fecha, desde el punto de vista antropológico, social, porque tenemos que tener algún parámetro, ¿no? Pero eso ¿por qué lo han hecho? Porque en cada periodo, en cada edad que hemos nosotros vivido, que hemos pasado, la forma de pensar de las personas, la forma de educarnos, la forma de actuar políticamente y también la manera en que hemos concebido las ciencias ha hecho de que los avances en la medicina sean mejores, rápidos o más lentos de acuerdo a la época en particular. Hola Carlos, ¿cómo estás? Recordar que, por ejemplo, en la edad antigua, la forma de pensamiento era individualista, ¿no? Era colectiva, pero lo colectivo pasaba por la civilización inmediata, ¿no? En donde no había, pues, el concepto de ciencia, de historia era diferente, ¿no? Pasamos a una edad media en donde ya el pensamiento filosófico, religioso imperó, ¿no? Una época en la cual predominó el espíritu religioso y también la forma como ellos entendían a la ciencia, ¿no? La ciencia era aquello que no iba en contradicción con lo que decían las Sagradas Escrituras, ¿no? Por lo tanto, hubo 10 siglos de oscurantismo de la ciencia, dentro de la cual la medicina, la cirugía y nuestros antecesores, que fueron pues, los flebótomos, los sangradores, cirujanos de aquellos tiempos, ¿no? Luego, en la edad moderna, aparece el individualismo, ya como persona individual, ¿no? A raíz de la Revolución Francesa y todas sus ideas, y eso hizo posible que las personas empezaran a pensar en sí mismo y en su familia inmediata, ¿no? Esto trajo consigo también un despertar inmenso de la ciencia, de la tecnología y de la medicina, la cirugía tal cual lo conseguimos. Pero, sin embargo, no fue sino hasta el año 1789 1799, perdón, en que durante la época napoleónica recién se dio en la Universidad de París el primer título de médico cirujano, ¿no? Y es que los médicos y los cirujanos no hemos estado a la par a lo largo de esta historia. Los médicos han sido bien reconocidos desde las épocas antiguas, ¿no? Mientras que los cirujanos han sido más bien proscritos y hasta perseguidos durante diferentes periodos de tiempo, ¿no? Aquel edicto del concilio del Vaticano en el siglo XII, ¿no? Que decía que la Iglesia aborrecía la sangre, fue pues definitivo para marcar una línea de separación muy clara entre los cirujanos y los médicos, ¿no? Es en el año 1220 en que se crea la Cofradía de San Cosme, una especie de hermandad de los cirujanos, que al ser despreciados, ¿no? Al ser perseguidos por la Iglesia y al no ser respetados por las culturas y las autoridades de aquel tiempo y las personas mismas, decidieron pues unirse, juntarse en una cofradía en el año 1220, ¿no? Que se mantuvo vigente, por si acaso, durante muchos siglos, hasta que finalmente en la época napoleónica la Universidad de París da el primer título de médico y de cirujano, ¿no? En la edad contemporánea y a lo largo de todos los tiempos es muy conocido que las guerras, dentro de su parte negativa, también trajeron algo de positivo, y es que las guerras han definitivamente marcado un avance significativo desde el punto de vista científico y desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Si hablamos de historia, podemos reescribir la historia varias veces, hasta lo que se acepta hasta ahora, o lo que está en los libros. La historia empieza hace 5.000 años, perdón, 5.000 años antes de Cristo, con la aparición del primer escrito. Sin embargo, ya actualmente existen datos que doblan y triplican ese tiempo, ¿no? De todas maneras, es un parámetro importante, ¿no? Y durante esa época, posiblemente los curanderos, los hechiceros, fueron pues los receptores de la medicina y la cirugía en ese tiempo. Sí, vamos a ver las películas sacras en esta semana, la historia de Cleopatra y los faraones. Tenemos que recordar pues que en Egipto apareció por primera vez un estudio sistemático de los pacientes, aparece la historia clínica tal cual nosotros la conocemos, y se utilizaba pues la anestesia, pero por compresión, debido a que en el tiempo, digamos, no habían otros avances significativos, ¿no? También recordar que en aquel tiempo ya se utilizaban
si bien es cierto, no los antibióticos, pero sí ciertas sustancias, panes fermentados, para permitir la aparición de crecimiento de hongos, y esos hongos eran utilizados sobre las heridas como fines curativos, ¿no? Después también en China se utilizó la mandrágora, que es una sustancia alucinógena utilizada como anestésico en ciertos casos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos que recordar a un personaje importante, Jessie Re, que es reconocido en la historia, ¿no? Como un odontólogo, bueno, alguien que practicaba la odontología y a quien se le atribuye pues algunos avances o tratamientos odontológicos, ¿no? Uno de los cuales estamos viendo. Se hacían sangramientos, se hacía tratamiento de apostemas, o sea, lo que ahora le llamamos fístulas dentarias, ¿no? Y se utilizaba ya la trepanación de los abscesos dentales, ¿no? Con instrumentos calientes. Durante la Edad Moderna, Edward Smith descubrió un papiro, ¿no? En el cual se describen de manera detallada una serie de historias clínicas, o lo que actualmente serían descripciones clínicas o historias clínicas, de 27 casos de heridas de la cabeza y un número significativo de lesiones de diferentes zonas, donde se explica claramente y con detalle la situación clínica del paciente y la forma como fueron tratados estos pacientes en aquel tiempo. Los etruscos no dejaron consigo estas láminas de oro que utilizaron para ferulizar los dientes. En Mesopotamia, el código de Hammurabi, que es el punto de partida del código que establece muchos parámetros éticos de la época y que hasta la fecha se recuerdan, ¿no? Y se utilizan, que data del siglo XX a.C. aproximadamente, que es un ejemplo de legislación práctica de la práctica médica, ¿no? Acá vemos en esta piedra supuestamente la entrega de, ¿cómo se llama?, de las leyes, ¿no?, que fueron transmitidas por los dioses, según cuenta pues la leyenda, ¿no? La cirugía en este caso era una de las numerosas prácticas. ¿Por qué? Porque aquel precepto de ojo por ojo y diente por diente era cierto, ¿no? Se cuenta que el propio Hammurabi era un experto cirujano, amputaba y realizaba tratamientos quirúrgicos y como castigo también, donde el propósito no era matar a la persona, sino cercenarle una parte del cuerpo en castigo, pero que esta persona siguiera viviendo, lo que demuestra pues un conocimiento básico de cirugía. Luego, avanzando en el tiempo, nos encontramos con la cultura griega, donde Hipócrates es uno de los personajes más trascendentales, ¿no? Y ojo que Hipócrates hasta ahora sigue siendo cuestionado en algunos sitios, debido a que nadie, en muchos casos no se ha probado la vida, la existencia misma de Hipócrates, ¿no? Sin embargo, a él se le atribuyen algunas cosas importantes desde el punto de vista ético, desde el punto de vista deontológico, desde el punto de vista que él utilizó por primera vez la historia clínica, ¿no? Es decir, el examen clínico, perdón, la evaluación del paciente a través de los sentidos, ¿no? Utilizaban en aquel tiempo este principio que hasta ahora sigue vigente en la legislación peruana, que es el principio del primum non nocere, que significa primero no dañar, ¿no? Es decir, no se concibe que un médico atienda a una persona con el propósito insano de hacerle daño, sino más bien, para ser buen médico había que ser, como se dice, buena persona. También en aquel juramento hipocrático, o que se le atribuye a Hipócrates, se hablaba mucho del secreto profesional, de la manera en que debería comportarse un médico, ser guardián de los problemas médicos del paciente, y también el concepto de eutanasia y la preservación de la vida como un precepto genérico para evitar, según la interpretación, no de Hipócrates, según la interpretación, preservar la vida y estar contra el aborto y otros temas más, ¿no?, desde el punto de vista ético. Acá vemos un grabado en un vaso griego, ¿no?, que muestra ni más ni menos que aparentemente un sacamuela, ¿no?, alguien que está haciendo una extracción dentaria o que está inspeccionando la boca de un paciente, y el paciente pone mano de la persona que le está atendiendo, quiere decir que seguramente han dejado este grabado, un paciente adolorido, ¿no?, que es evaluado por este sacamuelas de aquel entonces. Luego tenemos la cultura romana, ¿no? La cultura romana por excelencia revalorizó, le dio valor al cirujano, no porque tuviera pues vamos a ver, bienvenido Omar, no porque decía el cirujano fuera una persona importante desde el punto de vista de la atención a los pacientes, sino porque
guerras, ¿no? Y a las campañas militares traía consigo muchas muertes y muchos heridos en el camino. Los heridos debían ser tratados y, lógicamente, en alguna parte de Europa o del Asia donde se encontraba en campaña el ejército romano, no podía regresar pues hasta la ciudad de Roma y pasar muchas semanas para llevar a un paciente. Lo que se buscaba era que el paciente, en este caso el soldado herido, sea tratado en el mismo campo de batalla. Es así que los cirujanos, no sé, no los médicos, sino los cirujanos acompañaban en razón de un cirujano por cada 1000 soldados en aquellos tiempos, de la época de César, ¿no? Ese fue un edicto de César, según el cual pues el cirujano debía de acompañar, hola Alberto, ¿cómo estás? Debía acompañar a las huestes, ¿no? Del ejército. ¿Para qué? Para que de alrededor del campo de campaña los soldados atendidos pudieran ser tratados y recuperarse para volver prontamente al campo de batalla. Entonces nace así dos tipos de hospitales, ¿no? Los hospitales militares, como dice acá, valetudinaria, y los hospitales para los pobres, llamados nosocomios, porque después de la guerra en la ciudad de Roma y en las principales ciudades, los soldados heridos que eran de la clase aristocrática recibían el tratamiento y cuidado de un médico, pero los soldados que eran de la clase baja, los pobres, simplemente debían quedarse a cuidado de sus familiares o de algunas personas generosas, ¿no? Que se dedicaban a cuidarlos. Y dentro de estos aparecían pues los cirujanos que se dedicaban principalmente a realizar la curación de las heridas de estos pacientes, ¿no? Entonces nace el nosocomium, que es la expresión singular de la nosocomia. Nosocomia son hospitales en plural, nosocomium, hospital en singular, ¿no? Y aquí pues se regula la práctica médica. También además los romanos fueron conocidos desde el punto de vista de la salud pública, ¿no? Por ser uno de los cultores o los propulsores de la salud pública, ¿no? Ellos instauraron o construyeron pues el sistema de cloacas, ¿no? Es decir, el sistema sanitario, al darse cuenta que eso disminuía la frecuencia de enfermedades. Como todos sabemos, la cultura romana tiene una ciudad famosa en la historia, la ciudad de Pompeya, ¿no? Que vivía y que hasta ahora existe en las faldas del volcán el Vesubio, ¿no? En una de esas erupciones en aquel tiempo se produjo pues una erupción tan inmensa que arrasó prácticamente con toda la población. De estos escombros han rescatado los arqueólogos algunos elementos que aparecen en la fotografía de este libro, ¿no? Donde se ve que en la parte inferior hay instrumentos similares a forceps dentales. Luego, avanzando en el tiempo, cambiamos el color del tiempo, el color verde viene a la época medieval, aquella en la cual pues, uno de los personajes importantes es Galeno. Galeno lo que hizo fue estandarizar las historias clínicas, hacer escritos, publicar un libro, ¿no? Que fue la base, digamos, para los tratamientos médicos, ojo, no digo quirúrgicos, sino médicos de aquel tiempo, ¿no? Porque en aquel tiempo los médicos eran todavía bien reconocidos por la sociedad, mientras que los cirujanos seguían siendo pues aquellos personajes intrascendentes, sangradores, aquellas personas que no se les relacionaba pues a lo peor en aquellos tiempos, ¿no? Utilizaban también en aquel tiempo las funciones de cáñamo simplemente para evitar el cansancio de los esclavos, ¿no? De tal manera que las inhalaciones del cáñamo, de la caña en este caso, producía pues un alucinógeno que producía adormecimiento a las personas y les permitía trabajar más horas y ser más productivos como esclavos. En la época medieval, aunque parezca mentira, bueno, acá vemos un manuscrito del siglo XV donde habla justamente de algún tratamiento odontológico, ¿no? Donde se muestra en la parte inferior la forma mágico-religiosa como era concebida, en este caso la odontología de aquel tiempo, que no, odontología no existía, ¿no? Y vemos que este pensamiento mágico-religioso muestra un tipo de tratamiento para realizar extracciones dentales. Dentro de esta época aparece la cultura árabe, ¿no? La cultura árabe es muy importante a lo largo de la historia porque, a diferencia de otras culturas, de otras civilizaciones, la cultura árabe siempre a lo largo de la historia ejerció dominio en otras civilizaciones, pero siempre absorbió la cultura de la civilización conquistada, ¿no? Es decir, añadía sus conocimientos, los mejores conocimientos científicos, médicos, etcétera, de las civilizaciones o de los pueblos conquistados, ¿no? A diferencia
de otras culturas europeas, donde prevalecía más bien la aculturación, quiere decir, la destrucción masiva de todo lo anterior, como ocurrió pues en la ciudad de Alejandría, ¿no? En donde la biblioteca de Alejandría fue incendiada por los romanos al momento de su conquista. Aquí aparece Maimónides, uno de los principales médicos de la historia árabe y también de la historia mundial, ¿no? Y aparece también Avicena, ¿no? Avicena, que también fue un reconocido médico de la época. Luego, en la Edad Media, a pesar del oscurantismo, a pesar que el conocimiento estaba muy restringido a algunos grupos, a algunas élites, aparece la universidad, ¿no? La universidad fue una institución originalmente elitista, ¿no? Donde solo se enseñaba en latín, ¿no? Es decir, los únicos que tenían acceso a la universidad eran los clérigos, los miembros del clero, y quienes hablaban latín, que eran los de la clase alta. De tal manera que para ingresar a la universidad o para ser parte de alguna universidad había que ser parte del clero, o una persona sumamente destacada, o estudiar bajo ¿cómo se llama?, la protección de alguien del clero de la iglesia. Esta universidad, a diferencia como existe ahora, nació por generación espontánea, y de toda Europa iban a los sitios donde se encontraban los profesores más reconocidos, los maestros más reconocidos del mundo antiguo, ¿no? Del mundo de la Edad Media, ¿no? De tal manera que los profesores, los alumnos de todas las ciudades de Europa iban para aprender leyes, para aprender medicina, que no era considerada propiamente una profesión, era aprender teología, ¿no? Y aquello que en ese tiempo se consideraba o científico o artísticamente importante o trascendente para el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, una de las primeras universidades fue la Universidad de Salerno, que fue conocida también por ser la primera, Salerno, la primera ciudad donde se formó una facultad de medicina, ¿no? Y acá está el libro que regía en aquel tiempo, que era el régimen Sanitatis Salernitanum, que es una especie de reglamento y de código de tratamientos médicos que recogía los principales tratamientos de aquel tiempo, ¿no? También aparecen algunas peculiaridades que hasta ahora siguen vigentes en la universidad: el foro académico, la aparición de facultades, ¿no?, por grupos de especialidades, la elección del decano. Entre los profesores elegían al más antiguo, ¿no?, al más sabio en aquel entonces. Ya creo que los tiempos han cambiado, sea para bien o para mal, y el decano pues representaba a los profesores, y entre los decanos elegían a quien debía dirigir los destinos de la universidad, la rectoría, el rectorado, el rector en ese tiempo, ¿no? De ahí aparecen también los grados académicos, el grado de bachiller, que es, y el grado de maestro y el grado de doctor, ¿no?, los grados académicos, de manera similar a la caballería, ¿no? Para ser caballero en aquel entonces primero había que ser aprendiz, después que había que ser bachiller, ¿no?, o también le llamaban escudero, y después recién podían acceder al nivel de caballero. Entonces, igualmente nosotros somos estudiantes, somos alumnos, somos aprendices, y después de ahí pasamos a obtener el grado de bachiller, ¿no? Bachiller viene del francés antiguo, el de bas, que significa debajo, y chevalier, que significa caballero, es decir, aquel que está por debajo del caballero, ¿no? El maestro es aquel que tenía un conocimiento adicional y tenía la autorización y la licencia para la facultad para poder enseñar, era el maestro o magister en latín. Y luego aquel que dominaba todas las ciencias y las artes de aquel tiempo, aquel docto, el sabio por sabiduría, por extensión, era aquel que tenía el grado de doctor, ¿no? Es decir, esos son grados académicos que hasta ahora se conservan a lo largo de la historia, ¿no? Aquí vemos en el Renacimiento, es una etapa intermedia, no lo catalogan los historiadores y antropólogos ¿cómo se llama?, y arqueólogos como una edad en sí. Es una transición muy importante entre la Edad Media y la Edad Moderna, ¿no? Le llaman Renacimiento porque lo que hicieron fue algunos destacados personajes de todas las artes y las ciencias, producir un renacimiento de las culturas antiguas, de los conocimientos antiguos, porque durante la Edad Media solo se aceptaba como científico y como válido aquello que era aprobado por la Iglesia, ¿no? Lo que no era aprobado por la Iglesia no era científico, no era válido, ¿no? De tal manera que durante esta época aparecen esos conocimientos, y aparece en el Concilio de Tours este edicto que decía: la Iglesia aborrece la sangre, ¿no? Es una manera de proscribir la cirugía, una manera de proscribir todo aquello que tenía que ver con las amputaciones, y aquellas personas que se dedicaban al sangramiento, que se consideraban
fuera del contexto de la iglesia, ¿no? Entonces, también aparece en el año 1220, en esta época de la Edad Media, ¿cómo se llama? La cofradía de San Cosme, ¿no? Que vendría a recoger lo más importante de la cirugía. ¿Quién no conoce a Leonardo da Vinci, uno de los personajes más identificables dentro del Renacimiento? Y ya estamos cambiando de color en la diapositiva porque pasamos a una época en la que prevalece el espíritu crítico, la observación libre y el deseo de saber, de descubrir, de conocer aquello que está alrededor de nosotros, independientemente de que la iglesia le parezca correcto o le parezca incorrecto, ¿no? Estamos hablando de una iglesia de aquel tiempo, ¿no? En el Renacimiento aparecen importantes personajes como Paracelso, como Paré. Paré fue un miembro de la cofradía de San Cosme, ¿no? Cuenta la historia en algún episodio de su vida hubo un duelo entre el rey de aquel momento, un rey Luis, no me acuerdo cuál de los Luises, y un duque, ¿no? Que tenía la habilidad de ser hábil en el arte de las espadas. Entonces se retan a duelo y dentro del duelo el rey recibe una perforación, una penetración de la espada de su contendor, ¿no? Que le atraviesa la base del cráneo. Entonces en ese momento cae en estado de coma, ¿no? Cae postrado y deciden hacer una cirugía de operar al paciente. Llaman a Paré, Ambroise Paré, para que dirija un grupo de cirujanos que lo que hacen es disecar unos cadáveres, 5 cadáveres de sentenciados a muerte en aquellos días, ¿no? Y una vez que hacen la disección del cráneo de estos sentenciados a muerte, después de haber sido sacrificados, deciden, pues ya tienen las herramientas y el conocimiento para poder operar al rey. El rey Luis sale victorioso de la operación, sobrevive, pero finalmente muere debido posiblemente a complicaciones después de la cirugía, ¿no? Una de ellas posiblemente la infección, ¿no? Porque en aquel entonces no se conocía la existencia de bacterias, ¿no? Existía o prevalecía todavía el concepto, un concepto muy antiguo, de la generación espontánea de las enfermedades al que le llamaron el flogisto, ¿no? El flogisto fue un término inventado o escrito en los libros de Galeno. Galeno hizo mucho bien y mucho mal también a la medicina, porque se consideraba como un dogma el conocimiento y el dominio de los libros de Galeno. Entonces Galeno hablaba del flogisto. ¿Qué era el flogisto? Nada, nadie podía explicar, era simplemente algo extraño que sucedía en la persona, en el paciente, y que podía ocasionar la muerte, ¿no? Si en estos tiempos no tuviéramos la facilidad de identificar el virus, el coronavirus, ¿no? Se diríamos que los pacientes están muriendo por a causa del flogisto, ¿no? Algo así, ¿no? Algo así de absurdo, pero que era aceptado por la iglesia, porque lo decía Galeno y la iglesia lo apoyaba, lo amparaba, ¿no? Luego aparecen diferentes modelos de universidad, pero básicamente más que esto, lo importante es que la universidad se vuelve el centro de formación y del conocimiento científico tal cual lo conocemos hasta la época, ¿no? Sin embargo, la medicina, el título de médico que se otorgaba, no le permitía al médico hacer cirugía, ¿no? Los cirujanos seguían perseguidos por los críticos, ¿no? A pesar que desde la época de los Luises, finalmente fue aceptada la presencia de los cirujanos en el tratamiento de pacientes, ¿no? De tal manera, pues, como recuerdo, ¿no? El rey Luis XIV, el rey Sol, tenía un problema de hemorroides, ¿no? Los médicos más famosos de la época lo atendieron, sin embargo no lograron curar sus hemorroides. Llamó a un médico, un cirujano de la cofradía de San Cosme, quien después de hacer una brillante cirugía logró resolver el problema de hemorroides del rey, ¿no? Tal es así que el rey se vio comprometido y dio un edicto permitiendo formalmente el ejercicio de la cirugía en la Francia de aquel tiempo, ¿no? Imagínense el rechazo que ocasionó de parte de los médicos de aquel tiempo de la Universidad de París, quienes salieron a la calle por las calles de París, incitando verdaderamente a que la población, que el pueblo, la plebe, el populacho, como se le dice, fuera pues a incendiar el local o la casa donde funcionaba la cofradía de San Cosme, ¿no? Para sorpresa de los universitarios encabezados por el decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de París, se vieron con que la población quería mucho, reconocía mucho a los cirujanos, ¿no? De aquel tiempo.
de tal forma que recibieron un baño de huevos y un baño de tomates que fue conocido como la marcha de los decanos, ¿no? De aquel tiempo. Esa es parte de la historia de los cirujanos. Pero ¿qué ocurría en la Edad Moderna, en la época prehispánica? Si bien es cierto, algunos aspectos de la cultura estaban más atrasados, ¿no? No conocían supuestamente la rueda, no conocían diferentes conocimientos que ya se conocían en la Europa del siglo XVI. Sin embargo, hubo otros conocimientos que permitieron darnos cuenta que la medicina de la época prehispánica era mucho más avanzada, ¿no? No había la farmacia universal, como se ve acá el dibujo del bálsamo del Perú, pero desde aquel tiempo ya se conocía, según los escritos de Cisa de León, ¿no? Las crónicas de Pedro Cisa de León, que los curanderos indios, ¿no? Los curanderos indios utilizaban ciertas plantas, como una sustancia aromática que utilizaban para curar las heridas, que no es otro más que el bálsamo del Perú que nosotros utilizamos actualmente, así como también otras plantas, ¿no? Disculpen, acá está mal escrito, no es trasplante, es trasplante, ¿no? Sin N. Los trasplantes también fueron realizados en la cultura chancay, ¿no? Si ustedes van al castillo de Chancay, ¿no? En la zona norte, van y visitan, hay un museo a unas pocas cuadras que se llama el Museo de Antropología de Yoshitaro Amaro, ¿no? Yoshitaro Amaro fue un antropólogo japonés que vino al Perú y que fue uno de los grandes estudiosos de la cultura chancay, ¿no? Acá vemos la fotografía de una revista llamada La Gaceta Odontológica que circuló por el Perú en los años 80 y 90 en nuestro medio, ¿no? Donde el doctor Silva Reyardo, ¿no? publicó un artículo mostrando pues, las enfermedades periodontales según su perspectiva, ¿no? En el antiguo Perú, ¿no? Lo que no se dio cuenta el doctor Silva es que lo que aparece en la radiografía de este cráneo que él mismo mostró son alvéolos dentarios que tienen una forma totalmente diferente a los dientes, ¿no? Significa pues que estos dientes fueron coloreados fuera de la boca y en el mejor de los casos se trató de reimplantes dentarios y en el extremo parece que se trataba de trasplantes dentarios, ¿no? Y con bastante éxito porque aquí vemos hueso formado alrededor de dientes que incluso se han desgastado después de algún tiempo de haber estado en boca en esta persona, ¿no? Así como esto podemos encontrar múltiples evidencias de tratamientos odontológicos. Por ejemplo, en la cultura maya, más que maya, en los anahuacs, ¿no? Tenían como costumbre el hacer colocarse incrustaciones de diferentes piedras. Acá se ve con turquesas, pero pueden ser diferentes piedras de la época, como signo de estatus social, ¿no? Tal como ocurre acá en el Perú, en algunas zonas de la sierra todavía, hay personas que se colocan dientes de oro, ¿no? Como un signo de estatus social, ¿no? También en la cultura maya hay uno de los antecedentes más antiguos de implantes dentales, restos que muestran la colocación de conchas marinas en el alveolo dentario como reemplazo, ¿no? de implantes dentales, ¿no? Y tiene lógica porque acá se ve que uno de los implantes se ha integrado, ¿no? ¿Por qué? Porque algunas especies animales o algunas especies de corales también están compuestos o tienen un alto contenido de hidroxiapatita, ¿no? Y esa puede ser la explicación. Luego, vemos que ya durante la conquista, ¿no? Ya antes del inicio del virreinato, en ese periodo, en la medicina europea había la figura del protomédico, ¿no? El protomédico viene a ser lo que actualmente es el ministro de Salud, ¿no? Y el primer protomédico, ¿no? Nombrado vino de la ciudad, vino de Panamá, desde Panamá en aquel tiempo, ¿no? Que fue el doctor Hernando de Sepúlveda, que fue reconocido por Francisco Pizarro como el primer protomédico peruano, ¿no? Bueno, corrijo la expresión, el protomédico no era reconocido por Francisco Pizarro ni por los virreyes, sino por el mismo rey, ¿no? Por el mismo rey de España, ¿no? El primer protomédico fue Hernando Sepúlveda. El último protomédico en la historia del Perú fue Cayetano Heredia. El penúltimo protomédico del Perú fue Hipólito Unanue, quienes trabajaron para el virrey Fernando de Abascal durante la época de la emancipación peruana, ¿no? De todas maneras, todavía la cirugía era considerado un arte indigno, ¿no? Infradigitate, ¿no? El barbero tenía la función de sangrar, ¿no? Hacer sangramientos, hacer extracciones dentarias, como se ve en este grabado del siglo XVI en Europa, donde lo que hacen es mostrar a los sacamuelas que iban de pueblo en pueblo haciendo las extracciones a los pobres para ponérselos a los ricos, ¿no? También en aquel tiempo ya son permitidas, ¿no?
las disecciones anatómicas, y esto permite que uno de los personajes de la historia más conocido como William Harvey describe la circulación sanguínea tal cual nosotros la conocemos, ¿no? Durante el siglo XVIII ya aparece Leeuwenhoek, ¿no? Leeuwenhoek inventa el microscopio. Acá ponemos un fragmento de la novela El Fausto de Goethe, ¿no? Donde el personaje principal, Fausto, se encuentra, ingresa a una taberna con Mefistófeles, ¿no? Mefistófeles el diablo, a quien le había vendido su alma. Ingresan a beber, y se encuentran con dos personas que dicen que están sumamente distinguidas, bien vestidas, ¿no? Dice, entonces el diablo comenta que apuesto a que son sacamuelas, porque los sacamuelas eran reconocidos como personajes adinerados en aquel tiempo. Entonces el popular sacamuelas también aparece acá en esto grabado, ¿no? Del siglo XVII, en Holanda, donde se muestran que no están haciendo tratamiento de salud pública, ni les interesa la salud pública, están haciendo extracciones de los dientes que no sirven, lógicamente, pero también de los dientes buenos para venderse los dientes buenos, sobre todo los incisivos superiores, que eran muy apreciados, por los cuales ellos pagaban monedas de oro para vendérselos después a los ricos, ¿no? Como vemos acá, un fragmento de la novela de Los Miserables de Víctor Hugo, donde La Fantina, uno de los personajes de esta novela, vende sus dos incisivos, ¿no? Por 2 luises de oro para poder sobrevivir, ¿no? Entonces, esa es la realidad de los odontólogos, los dentistas, ¿no? Los sacamuelas de aquel tiempo, ¿no? Volvemos nuevamente a las Américas, donde los flebótomos, ¿no? Pasan a un orden jerárquico diferente, pasan por una suerte de reconocimiento virreinal como cirujanos latinos, ¿no? Cirujanos romanticistas, sagradores o flebótomos, y no se olviden que en la Universidad Nacional de Mayor San Marcos, todavía que se crearía algunos años después, en el año 1500, no quiero pecar por la fecha, durante el virreinato, se otorga el título de médico primero, después de médico cirujano, se otorgan títulos de farmacéuticos, y también se otorgan títulos de flebótomo, ¿no? La Universidad de San Marcos Virreinal jamás otorgó ningún título de cirujano dentista, ¿no? El título de cirujano dentista viene recién en el siglo XX, ¿no? Después de que es reconocida la Facultad de Medicina en el año, aparece la Escuela de Odontología en el año 1910. También en la época, ya en la edad contemporánea, el Hotel Dieu fue el lugar donde algunos personajes importantes de la historia, como de Solt, ¿no? Acá aparece de Saúl, dice de Solt, ¿no? Quien era un médico que trabajaba en el Hotel Dieu. Hotel Dieu es el nombre de la casa de Dios, ¿no? Fue un monasterio, ¿no? Que se utilizaba también como nosocomio, ¿no? Que en donde quienes atendían o hacían la labor de enfermería eran las monjas, ¿no? De tal forma que durante las mañanas los médicos, de Sol, uno de ellos, hacía la visita médica a los pacientes, y luego de hacer la visita médica, bueno, pues los pacientes quedaban a cargo de las enfermeras, ¿no? Y los médicos ya retornaban el día siguiente para su siguiente visita médica. Es así como surge esta relación entre enfermeras y médicos. Pero de Sol va más allá, ¿no? Él cree que la enseñanza de los futuros médicos tenía que ser al lado del paciente, y obliga a sus alumnos que permanezcan todo el día, ¿no? Sobre todo aquellos futuros odontólogos que se encontrarán en los últimos años, en el último año, creando el modelo de lo que es actualmente el internado, ¿no? El internado médico y todas sus variantes, ¿no? En las diferentes profesiones. Eso también obliga a sus estudiantes de último año que antes de titularse debían debían hospitalizarse 4 días como una prueba, ¿no? Para que ellos sientan en carne propia lo que sentía el paciente durante todo el día, ¿no? Obliga a los médicos que iban a recibir una capacitación posterior a su titulación, y los obligaba también, no los obligaba, pero hizo una rutina que hacía que los médicos estuvieran todo el día viviendo prácticamente dentro del hospital, creando el concepto de residentado médico tal cual se conoce en esta época, ¿no? Y es como dice acá, en el año floral del año 10, el año 10 quiere decir que el año 0 es la Revolución Francesa. 10 años después, en 1799, la Universidad de París otorga el primer título de médico cirujano, ¿no? Por estas épocas también, un francés, Pierre Fauchard,
conocido como el padre de la odontología moderna, ¿no? Publica un libro que se llama El cirujano dentista, ¿no? Dando el punto de partida y el nacimiento de lo que es nuestra profesión. ¿Qué ocurría en América? En América, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos era la única en el virreinato que otorgaba esta preparación y otorgaba este título de médico en la época, pero la enseñanza era sumamente teórica, alejada muchas veces de los pacientes, ¿no? Y aparece Hipólito Unanue con un grupo de médicos jóvenes quienes sueltan la idea de que hay que discutir los casos clínicos, hay que vivir cerca del paciente y que la preparación de los estudiantes tenía que ser clínica, a lo cual los viejos profesores principales se oponían, ¿no? Entonces, cosa curiosa, y esto es parte de la historia, ¿no? Hipólito Unanue fue nombrado por su capacidad como médico, fue nombrado como protomédico del Perú, es decir, el equivalente al Ministro de Salud por el rey Fernando de Abascal, ¿no? Y es a partir de esa amistad lo que le permite a Hipólito Unanue llegar a conseguir que el virrey de Abascal consiguiera los fondos y la aprobación del rey Fernando VII para que se formara una escuela de medicina para la formación de los futuros médicos. Entonces crea la escuela de medicina y para congraciarse y obtener la venia, el apoyo del rey, decide darle el nombre de la escuela de San Fernando, ¿no? Algunos dicen que es por San Fernando, por las cualidades de San Fernando, otros dicen que era para congraciarse con el rey Fernando de España de aquel tiempo, ¿no? Lo cierto es que se crea la Escuela de Medicina de San Fernando y nombran en forma paralela, ojo, en forma paralela a la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos, y nombran a Fernando de Abascal como virrey, nombra a Hipólito Unanue como director, ¿no? Y luego también decide que al lado de la Escuela de Medicina de San Fernando, lo que es actualmente la Facultad de Medicina de San Fernando, en la Avenida Grau, también se construyera un hospital para que los futuros médicos tuvieran pues una preparación sólida y adecuada, ¿no? Todo eso hace el virrey Fernando de Abascal. El hospital está ubicado, era el Hospital de Santa Ana, que ya no existe, que está ubicado a espaldas de lo que actualmente es la segunda comisaría de la Avenida España, ¿no? Entonces, esa es parte de la historia. Ya, según pasa el tiempo, también pues Hipólito Unanue cumple con otros cometidos ya en pro de la independencia, ¿no? Ya aparece en 1868 la Facultad de Medicina que se fusiona, perdón, en 1868 la Facultad de Medicina crea la sección de odontología para formar dentistas, ¿no? Tal cual dice el escrito, ¿no? Y con los transcurso de los años la sección se convierte en Escuela de Odontología, corrijo que hasta la fecha, en el año 1931. En el año 1943 cambia de nombre a Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Y paralelamente con esto en Europa se produce un descubrimiento importante, ¿no? Louis Pasteur descubre lo que es las bacterias, ¿no? Los microorganismos, ¿no? No le llamo bacterias, le llamo microorganismos. Después ya le dieron el nombre de bacterias, ¿no? Y también otro aporte de Pasteur fue descubrir la existencia, ¿no? Descubrir la existencia de los anaerobios, ¿no? Esto genera todo un cambio en la conducta de los profesionales de aquel tiempo, ¿no? La infección ya se hace evidente, ya se sabe quién lo produce, ya los cirujanos dejan de operar en una sala de operación que estaba al costado de los anfiteatros donde estaban disecando los muertos, los cadáveres, y la sala de partos tampoco ya no estaba al lado donde estaban los cadáveres, ¿no? Era lo real, era lo normal en aquel tiempo. Esto genera que los cirujanos tuvieran la necesidad de limpiarse las manos porque se sabía de la existencia de gérmenes, ¿no? No había herramientas para destruirlos, pero sí para prevenir que existieran infecciones, ¿no? Se crea la técnica de la pasteurización para los líquidos, ¿no? A partir de ahí, los cirujanos de aquel tiempo, los médicos y cirujanos, utilizan el fenol, ¿no? Y otras sustancias para destruir las bacterias porque partían del supuesto que todo está infectado, el paciente está infectado. Por lo tanto, el tratamiento tenía que ser antiséptico. Nace así los 10 años de transición hasta que se considera que más bien el paciente no viene infectado a la cirugía, viene aséptico, viene limpio, y que más bien hay que tomar medidas para evitar que se infecte. En el método antiséptico, los médicos se lavaban las manos, y los cirujanos también, y se enjuagaban con fenol. Pero este fenol, si no era bien enjuagado, podía producir necrosis de los tejidos del paciente. Los guantes de látex no estaban esterilizados, los apósitos tampoco, entonces todavía existían limitaciones, ¿no? Y es
a partir de Lister, ¿no? Lister, quien desarrolla el método aséptico que hasta ahora lo utilizamos, que consiste en lavarse las manos, colocarse mascarilla, colocarse gorro, utilizar instrumentos esterilizados, ¿no? Utilizar todo, apósitos, gasa y todo aquello que esté completamente estético. Esta es una fotografía, no, esta es una pintura de Henry de Toulouse-Lautrec, ¿no? Que muestra a un dentista de la época, ¿no? A fines del siglo XIX, haciendo una extracción dentaria, ¿no? Y en la derecha un consultorio tradicional de la época, ¿no? A fines del siglo XIX, dentro de lo que se conoció como la revolución quirúrgica, aparece un personaje importante en la odontología, como fue Horace Wells, ¿no? Horace Wells lo que hizo fue utilizar el gas de la risa, el protóxido de nitrógeno, como una analgesia, ¿no? Como analgesia para las extracciones dentales, ¿no? Como fue tal su éxito, fue invitado a la sociedad, perdón, a la Facultad de Medicina de su ciudad para hacer una demostración pública, ¿no? Sin embargo, el problema fue que justo el día de la demostración le falla la analgesia y el paciente siente dolor y Horace Wells queda en ridículo, ¿no? Fue tal su frustración y otros problemas personales, se le murió un paciente en su consultorio haciendo una extracción utilizando el protóxido de nitrógeno y todas esas cosas y otros problemas más lo llevaron a suicidarse 4 años después, en el año 1848. Uno de sus discípulos, William Morton, ¿no? Que aparece en este grabado en el lado derecho con bigotes, fue quien utilizó el éter, ¿no? El éter para lograr producir anestesia general en este caso, ¿no? Y la anestesia el éter, ¿no? Fue descubierto por Jackson, ¿no? Quien era su profesor de farmacología. Pero Morton no reconoció públicamente que el descubrimiento del del éter, perdón, había sido de Jackson, sino que él se atribuyó como inventor, ¿no? Y le dio el nombre de Leteón, que es el nombre que aparece en los journals de aquellos tiempos, ¿no? Como un descubrimiento y un avance importante de la ciencia, y reconocían a Morton como un personaje importante, ¿no? Cosa que después se supo que no era cierto. Lo cierto fue que aparece en el grabado, porque no es una fotografía, es una pintura, de Morton haciendo la primera demostración pública de una cirugía exitosa. Él lo que hizo fue anestesiar al paciente, ¿no? Y lo que hizo, y la cirugía la realizó otro cirujano, en el paciente realizándole, si mal no recuerdo, una biopsia de ganglios cervicales, ¿no? El hecho es que el paciente, después de algunos minutos de haber sido sometido a una cirugía exitosa, despertó y no se acordaba lo que había sucedido y tampoco manifestaba que había sentido dolor durante la cirugía, ¿no? Después también aparece en Niemann, no está acá en el escrito, en 1859, sintetiza el alcaloide de la coca, que es la cocaína, lo que permite después, ya conjuntamente con el invento de Wood, Alexander Wood, que inventa la jeringa hipodérmica, que esta sustancia puede ser colocada como anestésico local, ¿no? A partir del descubrimiento, el aislamiento de la cocaína, del alcaloide de la coca, de la hoja de coca, se utilizaba la cocaína, pero solamente por instilación, ¿no? Como anestésico tópico. Ya después que fue utilizado como anestésico local por infiltración a partir de los aportes de Niemann y de Wood, ¿no? William Halsted, en el año 1884, estamos acercándonos al siglo XX, aunque estamos en el XXI, William Halsted, cirujano, fue quien realizó la primera anestesia troncular en la historia, ¿no? Públicamente exitosa, ¿no? Y fue precisamente en el nervio dentario inferior, y fue la técnica que usamos nosotros actualmente, conocida como la técnica del abanico, ¿no? Aquella técnica en la cual introducimos la aguja 1 centímetro, la abrimos hasta llegar a la zona canina e introducimos la aguja hasta el fondo, ¿no? Esa es la técnica de Halsted, descrita por William Halsted, que también inventó la pinza mosquito o pinza de Halsted. Bueno, otros grabados relacionados con el éxito de William Morton en la época, ¿no? La primera operación sin dolor realizada con éter. Luego, a fines del siglo XIX, continúan las guerras y lógicamente aparecen organizaciones importantes como la Cruz Roja, ¿no? Como un medio asistencial para brindar ayuda a los heridos durante y después de las guerras.
Luego, a partir del descubrimiento de los rayos X, Wilhelm Röntgen recibe, según dicen injustamente, el premio Nobel de Física, porque hubo otro personaje que supuestamente habría descubierto los rayos X. No es cierto que el primero que lo publicó fue Röntgen, ¿no? Y que ganó los méritos. Igualmente, Alcides Carrión en nuestro país se autoinocula, ¿no? Para ver la evolución clínica de la verruga, y con esto se convierte en mártir de la medicina, y los estudios que a partir de él se lograron con la verruga peruana, ¿no? También un escrito del doctor Dorian Gray, ¿no? En el retrato de Dorian Gray, Oscar Wilde hace alusión a quienes hacen la extracción como los vulgares sacamuelas, porque los sangradores todavía existían en aquel tiempo, ¿no? Y los descubrimientos, algunos de los descubrimientos más importantes durante la Primera, la Segunda Guerra Mundial, que ya todos conocemos, el primer trasplante hecho por Christian Barnard, hasta llegar a la época contemporánea, ¿no? Ya será motivo, que estamos viendo actualmente, y será motivo en algún otro momento para poder conversar sobre estos detalles, ¿no? Hemos hecho un paseo, ¿no? Un paseo muy rápido respecto a la historia de la medicina. Estamos en una época en donde los derechos humanos, el medio ambiente son temas significativos. Va a aparecer más adelante seguramente, o ya apareció por ahí alguna estampilla relacionada con las enfermedades que estamos viviendo, ¿no? Para quienes tenemos la costumbre de coleccionar estampillas, en este caso relacionadas con la medicina, sabemos que todo esto va a ir de la mano y va a pasar, ¿no? Como todas las cosas, ¿no? Estamos entonces en la época actual donde, a pesar de los logros de la tecnología, ¿no? Y de la ciencia, siempre tenemos que estar al lado de nuestros sentimientos, costumbres y sobre todo nuestra fe. Esperamos pues que este viaje, para los que han seguido directamente, les haya sido de agrado, así como también para las decenas de odontólogos que están participando activamente a través del Facebook, ¿no? Vamos a cambiar de ventana para ver quiénes son los amigos que se encuentran con nosotros. Acá estamos. Entonces, solamente quisiera agradecerle a todos los que están presentes por la oportunidad de haber estado con ustedes, y que tengan una linda tarde. Hasta luego, nos vemos, Walter, nos vemos, Carlos, hasta una próxima oportunidad, y nos estamos viendo. Que pasen unas felices Pascuas al lado de su familia. Que tengan muy buenas tardes.